palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi... Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Tu palabra es la luz. Con un poco de prisas, pero aquí estamos para no perder este hilo y agradeciendo también a nuestros hermanos oyentes que han manifestado pues su deseo y su interés por la emisión del programa de hoy. Casi que no llegamos, pero aquí estamos. Juan Mari, bienvenido. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, noches, y muy buenas tardes también, o muy buenas noches a todos nuestros amigos radio oyentes. Efectivamente, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, pues comenzaríamos, antes de los saludos y el anuncio del tema, pues invitando al real director de este espacio, que es el Espíritu Santo, el verdadero intérprete de las Escrituras, para que Él sea el que nos ayude a explicarnos al pueblo de Dios. Adelante, reverendo. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra, y en ella nos das la vida, nos das la esperanza y nos das también la alegría de poder servirte. Te pedimos, Señor, que nuestro programa de hoy, como todos, sea realmente una manifestación de tu gloria, una manifestación de tu gracia en la historia del género humano, concretamente en la vida de estas personas que aparecen en el libro primero de Samuel, y que sea sobre todo para todos nosotros un motivo para servirte siempre y también hacer, Señor, en la medida de nuestras pequeñas posibilidades, que sean muchas las personas que te conozcan y que sean muchas las personas que compartan la esperanza cristiana. Gracias por escuchar nuestras oraciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Sé tú la alegría de mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra, Señor, a mis pasos y una luz en mi camino, nos dice el Salmo 119 en el versículo 105. Y pues así comenzamos saludándoos a nuestros oyentes que nos acompañáis a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, en la página web, y también aquellos que nos ven en este momento en la transmisión de vídeo que emitimos tanto en las páginas de Facebook de la Iglesia Anglicana de España, de Radio Anglicana, de amigos de Radio Anglicana. También a los que nos escucháis a través de la transmisión de Radio San Mateo y Radio San Juan, ya conectadas con nosotros, y también los que nos ven en nuestro canal de Keep.com y también en nuestro canal de Telegram, que pueden vernos en vídeo en este momento en la transmisión continua de Radio Anglicana. Gracias por acompañarnos. El tema que hoy vamos a compartir, seguimos con estas reflexiones en torno al primer libro de Samuel, y el tema de hoy es el niño Samuel, un milagro de la misericordia divina. Y vamos a analizar los capítulos 1 y 2 en esta primera parte que hablaríamos del profeta Samuel. Si alguno tiene alguna inquietud, como siempre, pueden hacérnoslo llegar a nuestro WhatsApp y aquí pues intentaremos acomodarlo para también sacarlo al aire. Que el Señor les bendiga y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro programa. Bueno, más que comenzar, Juan María, es continuar, ¿no? Continuar, efectivamente, ya hemos comenzado. Así es. Bueno, hablando de Samuel, que es un personaje bastante conocido, y sobre todo el llamado de Samuel, que hace unos domingos atrás coincidía con la lectura dominical, cuando Samuel va donde Elí y le dice que ha escuchado que lo llaman y tal. Vamos a ver, ¿cuál sería el lugar de origen de este señor, Juan Mari? Bueno, pues en realidad el profeta Samuel es un profeta, según da a entender claramente este primer libro, de la tribu de Efraín, una de las dos grandes tribus de Israel. La tribu más importante, andando el tiempo, fue evidentemente la tribu de Judá. Después está la tribu de Efraín. Bueno, está también la tribu de Leví, evidentemente, pero la tribu de Leví es una tribu que por su historia no dispone de un territorio propio. Judá y Efraín sí. Y según nos dice el primer capítulo del libro primero de Samuel, concretamente es originario de una localidad que se llamaba, según leemos hoy en las versiones modernas de la Biblia, Ramatayim Sofim.
Ahora, es muy curioso que esta localidad, que a nosotros normalmente no nos dice nada, resulta que es la misma que en los evangelios se llamará Arimatea, que es la transcripción más o menos o la adaptación al griego. Y Arimatea nos suena mucho porque uno de los discípulos más importantes de nuestro Señor, de fuera del círculo apostólico, es precisamente un hombre que se llama José de Arimatea, alguien que tuvo mucha influencia, aunque los evangelios hablan poco de él, sí que tiene una influencia grande, es una persona influyente. Bueno, de hecho, el sepulcro donde fue enterrado nuestro Señor era propiedad de José de Arimatea. Pues este José era, por decirlo así, paisano del profeta Samuel y de su familia, solamente que con una diferencia de unos cuantos siglos. Total. Era originario de allí. También, ahora refiriéndonos al nombre, Juan Mari, siempre sabemos que en la escritura muchos de los nombres de grandes personajes tienen un significado, como por ejemplo puede ser Moisés, que significa una cosa, Abraham, que significa otra, Sara y Saraí también tienen significados distintos, y así cada nombre va teniendo una significación. ¿Hay algún significado para este nombre de Samuel? Para el nombre de Samuel, sí. Mira, pues es también un nombre parlante, como todos estos que has mencionado, ¿no? Un nombre que significa algo y que significa algo en relación con su ministerio, en relación con lo que sería su vida o en relación con algún hecho muy concreto de su existencia, ¿no? Concretamente, el caso de Samuel significa en la lengua del Antiguo Testamento, la lengua hebrea, Dios oye. Y es curioso este nombre, que es el nombre que le da su madre, porque hace referencia a las condiciones extraordinarias en que nació. Tú has mencionado el título de la reflexión de hoy como el niño Samuel, un milagro de la misericordia divina. Así es. Samuel es alguien que está, que viene a este mundo, que nace en este mundo, concretamente en esa localidad que hemos dicho, y en el seno de la familia en la que nace, porque Dios ha oído a alguien que lo ha pedido, que será su madre Ana, efectivamente. Ahora, Juan Mari, si puedes visualizarnos o presentarnos para que nos hagamos una idea de cómo era el entorno de Samuel. ¿Qué tipo de familia era la de Samuel y su ascendencia, por ejemplo? Pues mira, si lo tenemos que decir así en pocas palabras, pero muy claras, hablando en castellano, claro, la familia de Samuel era una familia muy desgraciada. Era una familia realmente, era un verdadero infierno en vida. A ver, su padre, que se llama, dice el texto, se llama Elcana. Bueno, pues como muchos otros hombres del Antiguo Testamento, muchos hebreos, muchos israelitas de aquella época, era un hombre polígamo. En su caso concreto tenía dos esposas, la que sería la madre de Samuel y otra más, ¿no? Y como suele suceder, ¿no?, en este tipo de familias polígamas, incluso allí donde hoy existe la costumbre de la poligamia, pues ya nos podemos imaginar, además que el texto lo presenta con toda claridad, o sea, la discordia estaba a flor de piel, ¿no? A ver, el hecho de que una de las dos esposas fuera fértil, ¿no?, pero la otra, que es la que sería después la madre de Samuel, era estéril, el hecho de que una fuera fértil y la otra estéril, pues lógicamente desequilibraba la balanza doméstica y era fuente de conflictos, fuente de, ¿cómo diríamos?, de desprecios, fuente de humillaciones constantes para la parte más débil. Y un detalle muy importante, en toda esta trama familiar, que como vemos es una verdadera desgracia, no solamente desgracia para la persona que más sufría o que aparentemente más sufría, es que probablemente la otra esposa y los otros hijos tampoco debían vivir demasiado felices teniendo presente siempre a aquella mujer a la que a todas luces le hacían la vida imposible, ¿no? Ahora, lo que queremos también destacar aquí es una idea que es penosa, ¿no?, que es
realmente lastimosa, y es la figura de Elcana, que se supone que era el padre de familia, que se supone que, conforme a los patrones de pensamiento de los hebreos antiguos, él tenía que haber sido la autoridad que pusiera paz en su propio hogar. Ahora, sin embargo, parece que no la tenía. No la tenía porque permitía que la esposa que tenía hijos, la esposa, digamos, fértil, maltratase, humillase abiertamente a la esposa estéril. Sí que es verdad que el texto nos dice que consolaba a aquella mujer, le decía, yo soy para ti más que no sé cuántos hijos, etcétera, pero la realidad que se imponía, y esto es lo triste, es que para Elcana, en realidad, lo que más contaba era el hecho de que él podía procrear descendencia. Y el hecho de tener descendencia primaba sobre cualquier otro tipo de cuestión. A ver, él no era inhumano con la esposa débil, con la esposa estéril, no era como la otra esposa que manifestaba su crueldad todo lo que podía y más, pero tampoco ejercía él una autoridad excesiva, porque en realidad su interés era el procrear una descendencia que perpetuase su nombre. Por eso decíamos que la familia en la que nacería Samuel era un verdadero desastre de familia, una familia muy desgraciada y una familia en la que no se vivía en paz ni se conocía la paz. También es importante, considero, para nuestros oyentes el saber que en la mentalidad de la época, una mujer estéril era no menos que una persona maldita por Dios, o sea, que Sí, Dios no le así es. concedía el favor, era totalmente doloroso para una mujer pasar por esa situación, cuando igual era el marido, el que no, en este caso no, Sí. pero en otros casos podría haber sido, ¿no? Pero bueno, Sí, además, fíjate bien, Noel, es que ahí estamos en un problema terrible, porque a la presión que debía sufrir una mujer como Ana, por el hecho de saber o darse cuenta de que no podía concebir, mientras que su rival sí concebía, a eso se añadía la crueldad de la presión religiosa y social de y la época, social, la total. superstición de Sí. la época en realidad, que decía o que le venía a decir, aunque el texto no lo indica claramente, pero más de uno se lo diría, porque gente caritativa como esa la hay en todas partes, por desgracia, dile, si no tienes hijos es porque estás maldita de Dios. Ahí Algún está. pecado grave habrá en tu vida o alguna cosa habrá por ahí que impide a Dios bendecirte y darte la Como, bendición como de un hijo. como diría hoy alguno, ¿qué hiciste en la otra vida? Exactamente. O Bueno, donde fuera, ¿no? vale, Así pues es. entonces, sí, perdón, Juan Mari. Teniendo en cuenta esta situación de la mentalidad y esta situación cultural de la época, ahora vamos a ver cómo presenta la escritura o de qué manera señala el texto sagrado a esta mujer, que ya hemos dicho su nombre, Ana. Ana. Pues fíjate que, a pesar de todo lo que hemos dicho, que es verdad que en esa época se consideraba que la mujer estéril era una mujer maldita por Dios, que probablemente se le achacaba algún pecado, alguna falta, algún delito grave por el cual Dios no la bendecía con la maternidad, que era lo más deseado por las mujeres judías, las mujeres hebreas, pues a pesar de todo eso, fijémonos bien que el texto sagrado, cuando se pone por escrito a esta mujer que se llama Ana y que es una mujer desgraciada, que es una mujer hundida, que es una mujer moralmente destrozada, despreciada, con un marido que quiere ser amable con ella, pero que en realidad el marido lo que le interesaba era la otra, porque era la que le daba a los hijos. Sin embargo, se la presenta, fijémonos bien, como lo que vamos a decir así es el prototipo, ¿no? La figura representativa de la mujer israelita piadosa, de la mujer israelita fiel a Dios, de la mujer israelita verdaderamente creyente, ¿eh? Que sufre su humillación, lógicamente, con total amargura, porque era un ser humano, evidentemente, no era una supermujer, era una mujer completamente normal, pero al mismo tiempo, y aquí está la grandeza de esta figura, al mismo tiempo confía en Dios. O se confía directamente a Dios porque ella entiende que Dios es el único
en quien puede hallar auxilio. Y pensémoslo por un momento, porque a veces estas cosas no se suelen pensar cuando leemos los escritos bíblicos, ¿no? Sobre todo los del Antiguo Testamento, que son una mentalidad tan lejana a la nuestra. Fijémonos en la valentía que tiene Ana, en la confianza que ha desarrollado en Dios, que incluso pensando probablemente ella misma, porque era, como se dice, la communis opinio, todo el mundo pensaba igual, ¿no? Pensando quizás ella misma que realmente estaba maldita, que realmente había algo en ella que no estaba bien, que no era correcto, que era, o quizás impuro, cualquier historia de estas propias de la superstición de la época, pues a pesar de todo eso, ella tendrá la confianza, la valentía de acercarse a Dios en oración y pedirle que quite de ella esa mancha, ese oprobio, ¿no? Es decir, vamos a decir así de claro, el paso de Ana por la historia de la salvación, aunque es muy breve, Ana solo se menciona en estos capítulos primeros del libro de Samuel, los 3 primeros. Su paso por la historia de la salvación es de un gran peso, es definitivo. Interesante, Juan Mari, porque contrasta con la mentalidad, contrasta con el aspecto cultural, ¿no? De esa carga que podía tener Ana encima. Entonces, sorprende cómo, a pesar de, se haga este hincapié sobre ella. Pero me gustaría, Juan Mari, si nos puedes destacar. Ya has comentado una de que era sobre todo confianza y se fiaba de Dios, pero ¿qué otras virtudes o cuáles otras virtudes destaca el texto bíblico sobre esta mujer? Mira, hemos hablado de esto, ¿verdad? Pero también podríamos decir, bueno, lo hemos dicho también, es una mujer valiente. Pero Ana también es por encima de todo una mujer, es una figura de esa gran virtud cristiana que es la fe, esa gran virtud cristiana que es la esperanza también, la confianza, no en medio de la desesperación, mejor dicho, es una mujer de oración. Fijémonos bien en un detalle, ella le va a pedir a Dios en oración que le dé un hijo. ¿Eh? Es una mujer de oración. Y aunque parezca lo contrario, por encima de todo es una persona llena de amor. Y lo evidencia en un detalle que es sorprendente. Es sorprendente. Se podría pensar, dado el ambiente que existía en aquella época, la mentalidad que existía entre los hebreos de la Biblia en relación con la maternidad o la falta de maternidad, como hemos dicho, maldición, se podría pensar que si Ana deseaba tener un hijo, era por puro egoísmo. Es decir, para que se me quite de encima esta lacra que llevo, este peso que llevo, de que todo el mundo me ve como maldita, mi marido pues me tiene ahí pues relegada. No es así. ¿Cómo diríamos? La fe de Ana en el Dios de Israel es tan grande y su sentimiento de amor incluso para con Dios es tan sumamente grande que en su oración, si nos damos cuenta, no le dice, Señor, quita mi oprobio, quita mi vergüenza y dame un hijo para que yo le tape la boca a esa otra que está en mi casa, a mi rival, y para que le demuestre a mi marido que yo también soy una mujer entera, una mujer completa, una mujer bendecida, sino que lo que le dice es, dame ese hijo y yo te lo entregaré a ti. Es decir, que Ana llega un momento de su vida, debía ser tan grande su sufrimiento, evidentemente, porque claro, nosotros solamente leemos un texto, pero no vemos la realidad de lo que ocurrió. No estamos viendo la película grabada de la vida de Ana, ni mucho menos, ¿no? Solo es una pequeña referencia y los textos de la Biblia, como sabemos, son prácticamente telegráficos, no dan muchos detalles. Pero por eso siempre decimos que hay que aprender a leerlos entre líneas, ¿no? Para que esta mujer llegue a pedirle a Dios un hijo que ella consagrará a él de por vida, es decir, que renunciará a él, Ana tendría que estar realmente, haber rebasado con mucho, haber ido más allá de su gran sufrimiento como persona
y tenía que haber llegado a desarrollar no solamente una fe y una gran confianza, sino también un amor grande por Dios, ¿eh? Porque lo que quería era ese hijo que ella tanto anhelaba, que no fuera para ella, no quedárselo ella, para demostrar nada a nadie, sino entregárselo a él. A ver, no es porque sí que algunos comentaristas de la Escritura, como se leen en muchos comentarios, pues han parangonado de alguna forma la figura de Ana, madre de Samuel, con la figura de la Virgen María, la madre de nuestro Señor, que es alguien también que concebirá por una gracia especial de Dios, no es la de Ana evidentemente, pero que concebirá siendo consciente plenamente de que ese hijo no sería para ella, de que ese hijo sería, por supuesto, para Dios y para todo el género humano, porque se le dice bien claro, nacerá de ti aquel que será, en fin, el Salvador del mundo, ¿no? Por eso, pues algunos exegetas y algunos especialistas pues consideran a Ana una figura de estas anticipativa, de la figura de la Virgen María. Luego conectaremos con esta idea, esta vinculación entre Ana y María, pero en una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego, ¿quién les decís vosotros que soy yo? Porque al parecer pues era importante tener en cuenta según qué situaciones en aquella época. Ahora nos interesaría algo parecido, Juan Mari. ¿Cuál es la percepción de los demás hacia Ana? En el caso que nos ocupa, pues tendría que ser el sumo sacerdote Elí. ¿Qué se percibe de él hacia esta señora? Sí, mira, vamos a ver, la percepción de Ana, vamos a verla en general. La percepción de Ana que tenía su marido, Elcana, es, como hemos dicho, sí, una pobrecita, una pobre desgraciada que no le puede dar un hijo, él no la maltrata, él intenta consolarla, pero en realidad él está mucho más contento con su otra esposa. La percepción de la rival, que se llama Penina, según según dice alguna versión de la Biblia. Bueno, pues esa mujer, la percepción que tiene de Ana es horrible. Ana no es solamente una rival que tiene en casa, sino que además es una inútil que no vale para nada porque no da hijos al marido. Claro, ella se alegra en el fondo, porque si el marido tiene hijos con Ana, pues los suyos, a ver en qué situación quedan, ¿no? Bueno, el caso es que ellos tienen esa percepción. No sabemos nada de los hijos de Elcana y Penina, cómo percibirían a Ana, pero probablemente no la percibían bien, no la percibían de forma positiva. El problema lo tenemos con la figura de Elí, como muy bien tú has indicado, qué interés tiene para nosotros saber cómo la concibe el sacerdote. Bueno, pues a ver, por contraste con lo que acabábamos de decir, ¿no? Que Ana es pues la representación de la piedad, la representación de la devoción, de la esperanza, de la fe, incluso del amor hacia Dios. Elí, que es sumo sacerdote y que se supone que es un servidor de Dios, por ese episodio en el que ella va con el esposo y con la otra también, que van a presentar ofrendas allí al santuario, en el momento aquel donde estaba el santuario, que no es la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de Silo. Bien, pues ella ora a Dios, pero en silencio, mueve los labios porque está hablando con Dios, y el sacerdote, al verla que está emitiendo, o sea, que no está emitiendo sonidos, pero que está moviendo los labios, pues automáticamente el juicio que lanza sobre ella es: esta mujer es una mujer borracha, está aquí, o sea, es una mujer impía, una mujer despreciable, ¿qué hace aquí, no? Las palabras que dirige el sacerdote a esta mujer es, como dice la versión Reina Valera, es: ¿hasta cuándo estarás ebria, no? Digiere tu vino. Una forma muy elegante de decir: lárgate de aquí, que tú aquí no tienes nada que hacer, este no es tu sitio. Elí, como vamos a ver muy pronto en la historia de Samuel, pues no es precisamente un modelo de discernimiento, de nada, ¿no? Ni de la situación de esta mujer en aquel momento, ni de ninguna otra cosa. A ver, el juicio precipitado que él hace contra aquella pobre mujer, lo que evidencia es, pues evidentemente, su falta de tino,
y sobre todo su falta de caridad, su falta de empatía, ¿no? Ujú. Es verdad que luego va a reaccionar correctamente y que luego hasta se quedará impresionado, sin duda, de lo que iba a venir después, pero su primera reacción fue muy negativa, cosa que él, pues, él como cualquiera, ¿no? Pues tendría que haber evitado por aquello de que la tendencia del ser humano es juzgar por apariencias, y ser excesivamente duros con los demás. A ver, Eli era un sumo sacerdote, era el sumo sacerdote de Israel, efectivamente, pero era también un ser humano como el resto. Podría haber sido más prudente, sin duda, podría haber Ujú. sido más prudente. Volviendo con aquella idea de la vinculación de María con Ana, ah, ¿qué importancia tiene el cántico de Ana? Porque Ah, también tiene cierta similitud con el Magnificat que luego vamos a atribuir y dedicar a la Virgen María. Cuéntanos, Juan Mari. Pues mira, la verdad es que está muy claro, ¿verdad? Hay por ahí grandes comentaristas de la escritura que lo han dicho bien claro. El cántico de Ana es muy similar, no exactamente igual, pero es muy similar al Magnificat que recoge San Lucas. San Lucas 1, 46, 55, si la memoria no nos Ujú. engaña. ¿Por qué? Porque hay muchas concomitancias entre los dos. Ambos son cánticos de alabanza al Dios de Israel. Cánticos de alabanza de loor porque Dios cumple sus promesas y porque Dios, contra toda lógica humana, exalta al débil por encima del poderoso. Esas palabras se leen también en el Magnificat, puestas en boca de la Virgen María, ¿no? Ahora hay un detalle muy importante en el cántico de Ana, un detalle que no nos debiera pasar desapercibido, y es que en su último versículo, que es el versículo 10 del capítulo 2, se menciona por primera vez en toda la Biblia, tal como la leemos hoy, en el orden que la leemos hoy, la historia bíblica, se menciona por primera vez al Mesías, es decir, al ungido del Señor por antonomasia, y se lo menciona con esta misma palabra, Mesías, que significa, como sabemos bien, ungido, ¿no? A ver, aunque es verdad que la investigación crítica actual de la Biblia, bueno, pues está muy bien hecha, evidentemente, pues indica que este cántico es posterior a esas tradiciones narradas en el libro primero de Samuel y que luego, cuando se hace la redacción definitiva, se lo coloca ahí. Bueno, sin duda es providencial que se haya colocado ahí, porque para nosotros, en los lectores de la Biblia, los lectores actuales y de siglos pasados de la Biblia, pues encontramos un cántico que realmente refleja lo que podían muy bien haber sido los sentimientos auténticos de Ana en relación con la esperanza que ella tenía de algún día ser madre, efectivamente. Ya casi finalizando estos Ujú. dos capítulos de referencia, 1 y 2 que teníamos para hoy, hay una parte en este capítulo 2 que nos habla sobre Elí, que es el sumo sacerdote. Ujú. ¿Qué, ¿Cuál es la realidad que realmente quiere plasmarnos el escritor sagrado de esta familia, Juan Mari? La familia de Elí. De Elí. Pues mira, si la comparamos, si hemos dicho antes que la familia de Elcana, o sea, el hogar donde iba a nacer Ujú. Samuel, era realmente un desastre, ¿no? Pues si tuviéramos que decir de la familia de Eli, vamos, es que eso sería ya no un desastre, sino un pandemonium, ¿no? A ver, si nos damos cuenta, lo que se describe de la familia, de lo que era una familia sacerdotal, ¿no? Es decir, una familia que se suponía era una familia consagrada a Dios, consagrada al culto divino, ¿no? Pero también como sacerdotes consagrados, pues en cierto sentido, a la instrucción del pueblo de Israel, pues nos encontramos con justo precisamente lo contrario. Vamos, pero el lado opuesto. Es una familia, como leemos en estos pocos versículos, pero que son muy claros, una familia completamente corrompida por la avaricia, por la lujuria, porque se dice que los hijos de Eli eran
pues gente realmente de costumbres muy degradadas. Era una familia corrompida por la irreverencia, tanto es así que se lee en uno de estos versículos que los hijos de Elí actuaban de tal manera incluso con las ofrendas que hacían que la gente pues despreciara las ofrendas del culto divino. Es decir, era una gente totalmente una manifestación de venalidad, una manifestación de maldad en todos los sentidos de la palabra. O sea, la gran tragedia, una familia en la que, y en esto comparamos con Elcana, quien era supuestamente el cabeza de familia, que era Elí, el sumo sacerdote, porque todos los demás eran hijos suyos, pues no tenía ninguna autoridad. O sea, sí les decía a los hijos, se lee ahí en este capítulo, ¿no? Las palabras de Elí: hijos míos, que no sé qué, que no es bueno lo que oigo. Pero no es que no fuera bueno lo que oía, es que era vergonzoso lo que estas personas hacían con el culto divino. A ver, Elí tendría que haber utilizado su autoridad sacerdotal, no ya como padre, sino como sumo sacerdote, para decir a estos hijos: fuera del ministerio, no podéis estar aquí. Hay otros levitas, que habría muchos, hay otros levitas que ocuparán vuestro lugar. No lo hizo. De ahí el oráculo que va a recibir Elí de parte de Dios del destino funesto que aguardaba a sus hijos, que aguardaba a su familia. O sea, eran un verdadero descrédito para el culto sagrado de Israel, y esto era pues realmente intolerable. Dios no iba a tolerar una situación así, que redundaba en desprestigio de su propio nombre, en desprestigio de sus disposiciones para el pueblo de Israel. Tenemos una pregunta de una radioescucha y nos comenta que si tiene algún significado especial el hecho de que se hable de ciertas mujeres estériles en la Biblia. ¿Acaso para demostrar la escucha y la obra de Dios sobre ellas? ¿O cuál sería ese sentido especial que se menciona en algunas estériles? Pues la pregunta es no solamente una pregunta interesante en sí, sino que es una pregunta muy adecuada a lo que estamos diciendo, y agradecemos de antemano a esta amiga el que nos la formule. Fijémonos bien que la esterilidad es una maldición en la mentalidad de estas personas antiguas, pero fijémonos bien también en el detalle que mujeres muy señaladas en la historia de la salvación son estériles. Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham. No es que no pudiera tener hijos porque era muy mayor, es que no había podido nunca porque era una mujer estéril. Pero sin embargo, por una obra especial de la gracia de Dios, Sara fue la mujer de Isaac. Pero Isaac contrae matrimonio con Rebeca, que también es estéril. Y se dice bien claro en el libro del Génesis, en el capítulo correspondiente, que Isaac ora por su mujer y Dios sana la esterilidad de Rebeca, y Rebeca va a ser la madre de 2 hijos, de Esaú y Jacob. Jacob será el antecesor del pueblo de Israel. De las esposas de Jacob, que tiene 2 legítimas y 2 concubinas, aquella a la que él ama realmente, que es Raquel, resulta que también es estéril. Y sufre la rivalidad de su hermana. La obra de Dios en ella hace que nazcan 2 hijos, pero fijémonos bien qué hijos, el primero de los cuales es José, el padre de la tribu de Efraín, concretamente de la que procede o procederá más tarde el profeta Samuel y otras figuras importantes, pero que va a ser quien dé la salvación y la vida a su pueblo, acogiéndolos en Egipto. O sea, el nacimiento de José es providencial, de una mujer estéril. Y Benjamín, aunque será una tribu pues muy discutida y muy problemática, pues Benjamín también va a dar algún descendiente de gran importancia, por ejemplo el apóstol San Pablo. Es decir, que, y luego no son las únicas, hay más. Bueno, Ana,
madre de Samuel. Es decir, la esterilidad aparece en la Biblia, la esterilidad de este tipo de mujeres. Claro, en esa época no se conocía, no había conocimientos médicos como hoy y no se podía saber si los hombres eran estériles. Siempre se achacaba a la mujer la esterilidad, cuando a lo mejor, como tú muy bien habías dicho, y sí era el problema el hombre. Pero bueno, en fin, eso no se contemplaba, ¿no? Y desgraciadamente hoy todavía hay personas, incluso en nuestro mundo occidental, que siguen empeñados en esta idea, que la esterilidad siempre es, entre comillas, culpa de la mujer, y no es. Bueno, pues cuando en la Sagrada Escritura se mencionan estos ejemplos y otros de esterilidad, siempre es para resaltar un hecho. No precisamente que esas mujeres sean pecadoras o que hayan cometido algún error y que estén bajo maldición, sino el hecho de que Dios tiene misericordia de ellas, Dios tiene misericordia de sus familias, Dios las bendice, y allí donde era imposible que surgiera la vida, por el poder de Dios, la vida surge. Como dijo una vez una persona, un compañero y un amigo, que recuerdo pues muy bien, él ya no está con nosotros, decía que, y lo dijo más de una vez, era pastor de una iglesia, más de una vez desde el púlpito lo dijo, que la historia de la salvación se había iniciado con una pareja de ancianitos que se llamaban Abraham y Sara, de los cuales ella era estéril y por lo tanto era imposible, humanamente hablando, que surgiera nada. Y sin embargo, Dios hizo surgir no solamente a un pueblo concreto que es Israel, sino a otras muchas más naciones y, por supuesto, la paternidad espiritual de Abraham que abarca a todos los creyentes. La esterilidad aparece en la Biblia sí como una maldición, pero siempre para que sea contrastada con el poder de Dios que hace surgir la vida de donde no es posible. Por lo tanto, muchas gracias a esta amiga nuestra, porque la pregunta es realmente importante, es interesante. Hemos analizado los primeros 2 capítulos de Primera de Samuel. Imagínate, Juan Mari, que ha habido un hermano que se conectó a mitad de programa o ya cuando íbamos avanzados, luego podrá verlo en YouTube o en la página de Facebook, pero ¿cuál podría ser el resumen de estos 2 capítulos que hemos analizado hoy? ¿Cómo lo resumirías? Y con esto finalizamos. Muy bien, pues vamos a decirlo de forma así rápida y sencilla, ¿no? Si lo tuviéramos que resumir, hablaríamos de un contraste. Pero un contraste radical, un contraste realmente agudo entre, por un lado, lo que es la fe genuina, lo que es la piedad auténtica, lo que es el amor verdadero a Dios que encarna la figura de Ana, la madre de Samuel, y Samuel es el fruto de esa piedad, es el fruto de esa fe, es el fruto de esa perseverancia, de esa esperanza, de esa oración, de ese amor, porque Dios la escucha. Lo que decíamos, ¿verdad? Samuel significa Dios escucha. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿no?, frente a esa fe, esa piedad, esa esperanza, pues la flojera, la flojedad, incluso la degradación total que representan, por un lado, en cuanto a flojedad, Elcana, como marido y padre de familia, y por el otro lado, Elí y su casa. Es una historia realmente bonita, una historia teñida de esperanza, porque Dios interviene para salvar, como siempre, para salvar a su pueblo, porque eso es lo que hará más tarde, a través de la figura de Samuel y luego a través de aquellos a quienes Samuel ungirá. Una bonita historia de la cual tenemos mucho que aprender. Pues ahí, queridos oyentes, ahí tenéis el resumen de estos primeros 2 capítulos que hoy hemos estado analizando. También recordarles que en aproximadamente 20 minutos estará disponible esta grabación en nuestro canal de YouTube. También está disponible ya en las plataformas de Facebook, para que puedan verlo el programa completamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también, Juan Mari, por estar con nosotros en este tan gustado y esperado programa. Gracias a todos vosotros.
a todos vosotros que estáis ahí en los estudios y a esos amigos y hermanos nuestros que son los que nos ayudan a hacerlo. Totalmente, así que muchísimas gracias. Les animamos para dentro de 8 días encontrarnos nuevamente a esta misma hora, aquí a través de Radio Anglicana para una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Hasta entonces, que el Señor os bendiga y hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Voluntad, lámpara es tu palabra para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía... Son las 9 de la noche. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escuchar